programa dedicado a ir más allá de la noticia, analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional. Único en su formato. 7 Días Radio, con Rodolfo González y su equipo de profesionales, al aire ya, en Teletica Radio. Generamos conversación. 11 en punto de la mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean a 7 Días Radio. Les saluda Estefanía Colombari. Vamos de una vez con nuestro tema del día. En 7 Días Radio, el tema del día. Bueno, vamos con un poco de contexto. Los talibanes fueron derrocados del poder en el año 2001 tras una incursión militar liderada por Estados Unidos, pero poco a poco este grupo ha ido retomando su fuerza. El año pasado Estados Unidos anunció el fin de las operaciones militares en Afganistán y el retiro de sus tropas. En febrero del 2020, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, y los talibanes llegaron a un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometía a retirar sus tropas en mayo del 2021 y, por su parte, los talibanes a no atacarles e iniciar un diálogo con el gobierno de Kabul. La conclusión de las salidas de las tropas ha hecho que el grupo avance en el territorio afgano a pasos agigantados. Los talibanes tomaron el jueves Ghazni, ciudad clave que para acceder por carretera a Kabul, que es la capital. También Herat, la tercera mayor ciudad. También se ha apropiado de Qala y No, que queda en el noreste del país. Es una antigua base de tropas españolas. También otra ciudad, Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, desde que ha venido, pues obviamente sufriendo la amenaza desde hace semanas. Y en las últimas horas, de hecho, la noticia de hoy es que ya tomó la ciudad de Kandahar, que queda en el sur del país. Ahora Estados Unidos teme que se apropien de Kabul, la capital, incluso antes de los 90 días. Ya anunció que va a enviar 3,000 soldados para poder garantizar la seguridad, mientras va evacuando el personal diplomático de la embajada en la capital de este país. Dicen que solamente van a dejar la planilla mínima. Reino Unido, por su parte, anunció que va a enviar 600 soldados. Y esto es básicamente el contexto para iniciar con nuestra conversación. El avance de los talibanes en Afganistán. Ya está conmigo vía Zoom nuestro invitado, Brian Acuña, analista internacional. Bienvenido, Brian. Hola Estefanía, y hola a todos los amigos de Teletica Radio, un gusto estar con ustedes este rato. Brian, yo creo que tal vez si comenzamos remontándonos a cómo se forma precisamente este grupo y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Sí, el Talibán es un grupo que en realidad se empieza a tener sus primeros pasos de formación, aunque un poco desestructurado a finales de los años 70. Durante los años 80, en el transcurso de finales de los 70 y la década de los 80 se dio la ocupación por parte de la Unión Soviética a la zona de Afganistán, ¿verdad? Y esto ocasionó de que el grupo talibán, que la palabra talibán como tal significa estudiantes, viene del idioma pashtun, ¿verdad? Que es el idioma que habla la mayoría de la población afgana, aunque no es el único grupo que existe étnicamente hablando. Ellos emprenden una lucha contra la ocupación soviética. Existe también en esta época un apoyo muy fuerte por parte del gobierno estadounidense. Recordemos aquello del cordón sanitario, ¿verdad?, que aplica a los Estados Unidos en algún momento para evitar una expansión del comunismo o del socialismo en algunos países. Y el grupo talibán se ve, o los grupos islamistas dentro de Afganistán se ven beneficiados con este soporte y este apoyo. Y posteriormente, ¿verdad?, se da la salida de los soviéticos del territorio. En los años 90, el grupo talibán toma el control político del país, ¿verdad?, desde el año 94 y hasta el año 2001, ¿verdad?, que se mantienen gobernando el país con una forma muy conservadora y represiva también de llevar a cabo sus actos políticos, ¿verdad? Se ven mezclados también
o vinculados en algún momento con agrupaciones radicales, como es el caso de Al Qaeda y el desaparecido Osama Bin Laden. Y en el año 2001, después de que se da la caída de las Torres Gemelas y que se culpa a Al Qaeda, se empieza a dar una operación con la cual se decapita o se termina de sacar del poder eventualmente al grupo talibán, y es a partir de ese momento que comienzan estos casi 20 años de ocupación por parte de Occidente dentro del territorio afgano, hasta, digamos, lo que ha empezado a ocurrir en este último periodo, donde no solamente se da un retiro de las tropas occidentales de Afganistán, sino que esta salida, este vacío de poder, lo está aprovechando el talibán para volver a hacerse con el control de las principales ciudades del país. A mí me gustaría, quizá que, bueno, ahora que usted menciona Al Qaeda, quisiéramos un poquito de énfasis en cuál es la relación que tiene este grupo justamente con otros grupos, porque a veces se tiende, sobre todo en esta parte del mundo, tal vez no se comprende muy bien las diferencias que hay dentro de estos grupos, y a veces como que se quieren meter dentro de un mismo saco. La relación que hay, por ejemplo, entre los talibanes, Al Qaeda o incluso el ISIS que surge después. ¿Qué relación, qué semejanzas o ¿verdad? ¿Qué puntos en común hay en sus propósitos en el Medio Oriente? Tal vez el punto que los asocia más que todo es el tema ideológico, ¿verdad? De un punto de vista religioso, que la religión, así como también el tema étnico en estos países orientales es sumamente importante, tienen una ideología muy cercana, muy similar, ¿verdad? Cercana al movimiento wahabista, ¿verdad? Que es una variante del salafismo islámico del Medio Oriente. El wahabismo sale principalmente de Arabia Saudita y a partir de ahí se extiende sobre algunos países del Golfo y algunos países también en Asia, ¿verdad? En estas regiones que, como Afganistán, Indonesia, etcétera, donde el wahabismo empieza a tener algún tipo de contacto. Fuera, digamos, de ese aspecto de carácter ideológico, no hay mucha vinculación, ¿verdad? Evidentemente, el talibán quiere crear un emirato dentro del territorio de Afganistán. De hecho, ellos le denominan al territorio, le denominan el Emirato de Afganistán. Y quizás donde también se puede encontrar no tanto un vínculo, sino como una diferencia, es la forma en la cual el Al-Qaeda o los grupos islamistas, Daesh en este caso, logran ingresar a Afganistán y cómo entran, digamos, por el contrario, los países occidentales y los ejércitos occidentales. Dentro de la dinámica, dentro del pensamiento político y estructural de los afganos, y principalmente de una de las etnias más importantes, que ya la mencioné, que es la etnia Pashtun, también dentro de la etnia Pashtun existe un código de honor, ¿verdad? Que es un código de honor todavía anterior a lo que es el Islam, ¿verdad? Que es el denominado código Pashtunwali, el cual, digamos, da una serie de elementos con los que se pueden marcar cuestiones muy básicas de convivencia social, entre esos lo que son afrentas al honor, lo que es el tema de la venganza, el tema del asilo o la hospitalidad. La forma en la que Al Qaeda y Daesh ingresan ideológicamente dentro de Afganistán los hacen tener una recepción al punto de que les ofrecen tanto el tema de la hospitalidad como en algún momento la cuestión de asilo, en el caso de Osama Bin Laden, que posteriormente pues va a morir en una operación militar en otra parte, pero definitivamente que la gran diferencia es que la forma tan violenta con la cual los occidentales, así como lo han hecho otros gobiernos u otros imperios a lo largo de la historia, al ingresar en Afganistán de una manera poco amistosa, a ellos más bien, por el contrario, les aplican todo lo que son dentro del código Pashtunwali el tema del honor y la cuestión de la venganza, ¿verdad? Es a partir de ahí que vemos que son demasiado aguerridos. De hecho, que a lo largo de la historia se ha visto, digamos, manifestaciones de aquellos que intentaron conquistar el territorio afgano, que además desde un punto de vista geográfico es un poco complejo porque es un territorio muy montañoso y a la vez muy desértico. Acá manejar
conflictos de un modo convencional no es tan efectivo y mantener una presencia militar en el terreno augura de alguna manera un descalabro que al final de cuentas podemos verlo en esta retirada estadounidense que se ha dado paulatinamente y ya más fuerte durante este año. Pero desde un punto de vista, digamos, de la forma en la cual Occidente se mete dentro de territorio afgano, pues denota de alguna forma de que existió algún tipo de problema de inteligencia que no tomaron en consideración estos aspectos de carácter social y de carácter religioso, que es al final de cuentas uno de los grandes factores por los cuales Estados Unidos se ve en la obligación de retirarse y los demás países que le acompañan retirarse de Afganistán, que se ha convertido en un gran cementerio para soldados occidentales. ¿Qué caracteriza a este grupo? Sabemos que tienen una versión radicalizada del Islam que han sometido a las poblaciones en una opresión terrible, especialmente a las niñas, a las mujeres. ¿Qué les caracteriza? Ok, tiene una visión de Islam bastante, no solo conservador, sino que tiene una interpretación de la Sharia muy, muy radical. Por ejemplo, las mujeres técnicamente están como muy controladas en todas sus acciones, ¿verdad? De hecho, obligan a las mujeres a usar el burka, ¿verdad? Que es este vestido negro largo que le cubre todas las partes del cuerpo y además tiene como un tipo de malla que le cubre los ojos y hace que no tenga ningún tipo de visión, digamos, externa. Las personas que están afuera no pueden, digamos, ver quién es la persona que está debajo del burka. Por otro lado, también el tema de trabajar está muy controlado o técnicamente está vetado. Hay posibilidades de mujeres de que trabajan en el área, en áreas de salud, por ejemplo, pero generalmente lo que atienden son mujeres y necesitan de la autorización, el visto bueno de sus parejas o de sus familiares, hombres más, más cercanos, padres, hermanos mayores, etcétera. Y no pueden, digamos, andar en la calle sin escolta. De hecho, en el transporte público también tienen ciertas normas y demás. Desde un punto de vista del tema religioso, recordemos cómo en algún momento habían hecho el derribo de unas imágenes de Buda, ¿verdad? Que había ocasionado directamente este grupo, ¿verdad? Que lo veían como una forma de idolatría y ellos tomaron pues la decisión de volarse las estatuas de Buda, ¿verdad? De Bamiyan, ¿verdad? Que es esta zona donde directamente este grupo toma la decisión de hacer esto porque tienen una visión de Islam sumamente pues, ortodoxa, radical, y también el hecho de que renuncian a cualquier tipo de influencia de carácter exterior. También hay un factor muy particular, más asociado a la etnia pashtun más que al tema religioso, y es que son muy nacionalistas desde el punto de vista clánico, es decir, que ellos exaltan mucho la noción de la etnia pashtun, ¿verdad? Y esto también ha ocasionado en algún momento de que se den algún tipo de persecución contra otras agrupaciones. De hecho, que otro de los grandes grupos y que se dice que históricamente tienen más tiempo de estar asentados en Afganistán es la tribu de los Házaras, que los tribus de los Házaras están principalmente ubicados en el centro del país, son además chiitas, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso, esto los pone completamente en una condición muy delicada porque los sunitas wahabistas del corte de los talibán o del corte del Estado Islámico ven en este tipo de grupos chiitas, los ven como que si fueran apóstatas. Entonces no solamente los persiguen, sino que los asesinan y se han dado, digamos, una serie de acusaciones de organizaciones de derechos humanos que hablan de cómo se ha aplicado un tipo de violencia sectaria en contra de los házaras y de otras etnias minoritarias que están también a lo largo del país, ¿verdad? También hay otros grupos como los tayikos, uzbecos, ¿verdad? Que vemos que son de origen de Asia Central, ¿verdad? Y esto es debido a las migraciones. Y un detalle interesante con respecto al talibán es que si bien el talibán, Al-Qaeda no está, y el talibán no están solamente compuestos por gente del grupo de los pashtos, en el caso de Afganistán, los pashtun, ¿verdad? Son
el grupo que más les aporta. Entonces, este tema del nacionalismo de la identidad clánica tan marcada es uno de los grandes elementos que hace de que toda aplicación de violencia, ¿verdad?, esté justificada contra todo aquello que ellos sientan que es ajeno a su cultura. Y de hecho, que así como otras agrupaciones radicales islamistas, islam político, al estilo del Talibán o al estilo de Daesh y demás, siempre ven en Occidente y en la cultura no musulmana, lo ven como como algo prohibido, algo que es sucio, ¿verdad? Pasa lo mismo con Boko Haram en Nigeria, o pasa lo mismo con algunas otras organizaciones de este mismo corte que mantienen una línea muy similar. Estados Unidos mantiene esta operación militar por 20 años, que parece que en muy pocos días se revierte todo porque este grupo avanza. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué fue lo que se ganó o cuál fue el propósito de esta ocupación de 20 años cuando vemos que en unos pocos días ganan toda la fuerza como si no hubieran pasado 2 décadas? Sí, esta pregunta es como la pregunta del millón, ¿verdad? Y cada analista tendrá su punto de observación con respecto al tema del conflicto. Siempre he señalado que una de las grandes intenciones que existió en algún momento, tanto en la invasión de Afganistán como en la invasión de Irak, era crear una especie de tapón con respecto a la República Islámica de Irán. Si lo vemos desde un punto de vista geográfico, es una forma interesante de flanquearlo. Y la intención era directamente eso, ¿verdad? Tratar de flanquear a Irán y sus intenciones de tener un mayor auge o mayor poderío dentro de las regiones de Asia, ¿verdad? Del Medio Oriente, Asia Central y otras regiones donde Irán tiene algún punto de influencia, pero ahí es donde uno no entiende, teniendo la gran capacidad en temas de inteligencia y temas de estrategia, cómo no tomaron en consideración factores como el geográfico, cómo no tomaron consideraciones en el aspecto histórico, cómo no tomaron consideraciones en la parte social, ¿verdad? De poder entender de que la forma en la cual estaban entrando no iba a generar, digamos, una posición muy positiva por parte de la mayoría de la población, y esto más bien se termina convirtiendo en el fracaso quizás más grande que ha enfrentado el ejército estadounidense desde la guerra de Vietnam. Y vuelvo a señalar, no se debe sentir solo Estados Unidos en este fracaso militar dentro de Afganistán, porque no han sido los únicos que han fracasado al intentar tomar las regiones afganas. Y cuando nos damos cuenta, creo que uno de los grandes fallos que se pueden encontrar acá es haber considerado que iban a tener una guerra convencional, normal, donde iban a tener enfrentamientos contra ejércitos, donde podían en algún momento solamente diezmar a esas posiciones y eventualmente tomar el control o darle el control a algún gobierno que tuviera un poco más de influencia desde el punto de vista occidental o bajo los intereses que tenía en aquel momento Occidente. ¿Con qué es con lo que se encuentran finalmente? Nos encontramos frente a un escenario de guerra irregular con un montón de grupos no convencionales que lo único que hacen es deponer armas momentáneamente, adormecer algunas células, mantener un trabajo, podríamos pensar, solapado desde otra perspectiva, ayuda social. Al-Qaeda lo hace mucho en África y lo hace mucho en algunas regiones asiáticas, de mantener, digamos, ayuda social a algunos grupos que se sienten desplazados por el gobierno central, siguen manteniendo todo este tema ideológico hasta que en algún momento logran tener de nuevo una fuerza militar importante, y vemos como ocurre en estos momentos que cuando ya se da un retiro de la fuerza más importante que existía o la oposición más importante que existía a retomar el poder, vuelven a arrasar con absolutamente todo. Y al parecer estos grupos irregulares, entendiendo, digamos, las cualidades que tienen de conocer el terreno, de entender, digamos, cuáles son las principales rutas que tiene el país, ¿verdad? Se toman la decisión, por ejemplo, de bloquear los puntos más importantes que existen dentro del territorio. Si nosotros vemos, una de las primeras medidas que toma el Talibán es bloquear todas las rutas de acceso a la capital, que es Kabul, ¿verdad? Donde está también el punto más importante del gobierno afgano actual, el gobierno apoyado por las fuerzas occidentales, pero el Talibán ha logrado
bloquear lugares como Heiraton, como Turknundi, Islam Kuala, Sarangi, otras regiones, ¿verdad?, que van muy cerca de la capital, y de esta forma, al cortarle los suministros, pues terminan asfixiando al ejército afgano, que no es un ejército tampoco tan fuerte, y que no tiene, digamos, todo un apoyo popular por parte de la población, los lleva directamente a sufrir las bajas que tiene, y además pues se sienten traicionados de alguna manera por el retiro que da en este caso las fuerzas atlantistas, ¿verdad?, que deciden al final de cuentas poner fin a una operación militar sin mayores beneficios reales dentro, digamos, de las condiciones que se ocasionaron inicialmente. Pensemos que inicialmente también se partió de una premisa que era un tanto ambigua, que era la famosa guerra contra el terrorismo, y el terrorismo como tal no es una agrupación o no es una organización, ni siquiera es una ideología. El terrorismo es una acción que tiene matices políticos, pero que como acción no la puedes erradicar. O sea, el terrorismo es algo que se puede tal vez neutralizar o se puede evitar, pero no lo puedes cortar de raíz. No es algo que exista realmente, sino que es algo que aparece de una forma casuística. Y precisamente, según Estados Unidos, lo que ha dicho es que ellos ya entrenaron por estas 2 décadas y junto con la OTAN al ejército afgano, que el ejército debería estar ya preparado para poder asumir y poder defender a su propio pueblo. Obviamente, por las evidencias nos damos cuenta que no están pudiendo realmente lidiar con la situación. ¿Qué tanto podría Estados Unidos, o si realmente esto era algo que estaba calculado, no sé, de acuerdo con su punto de vista, Brian, de que esto era específicamente lo que iba a pasar al ellos retirar las tropas, al irse las tropas occidentales de Afganistán? Es probable que ya lo tuvieran contemplado, que ya lo tuvieran presupuestado. Sin embargo, lo que quizás han buscado son rutas alternas para tratar de mantener algún tipo de influencia o algún tipo de contacto. Creo que ya para Occidente y para el propio Estados Unidos, haber logrado ya esta suma billonaria, ¿verdad?, de dinero que se ha invertido o gastado en la guerra en Afganistán, pues también hacía desde un punto de vista económico que no fuera sostenible un tiempo más, ¿verdad? ¿Cuáles han sido algunas de las rutas o cuáles se han visto algunas de las propuestas para mantener algún tipo de contacto? Porque además, si vemos, no solamente es el tema de Estados Unidos desde un punto de vista estratégico, quien sale como gran perdedor de esta salida o de este retiro, sino que vemos que más bien hay un gran ganador en esto que podría ocasionalmente aprovechar de las circunstancias, que es el caso de la República Popular de China, quienes están buscando también un posicionamiento a través de Afganistán para seguir promoviendo algunos de sus proyectos, el famoso proyecto de la nueva ruta de la seda que ellos quieren impulsar. Definitivamente que China es uno de esos grandes, que podrían ser grandes ganadores. De hecho, creo que fue ayer o antes salió una nota de que China estaba listo para reconocer al gobierno talibán como el gobierno legítimo de Afganistán, ¿verdad? Obviamente es una movida política y ellos van a hacer lo que esté en sus manos para poder ampliar también su rol de influencia. ¿Qué es lo que ha buscado Occidente para tratar de lograr, digamos, alguna salida lateral, tal vez, hablarlo de algún modo? Ha sido, en algún momento hubo una propuesta por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan, ¿verdad?, el presidente de Turquía, de que ellos podrían, por su cercanía desde el punto de vista ideológico relacionado con el Islam sunita y desde un punto de vista también político, tener algún tipo de acercamiento con el talibán o con los grupos insurgentes dentro de Afganistán y lograr algún tipo de punto intermedio para lograr algún acuerdo que sea beneficioso. ¿Cuál quizás ha sido el problema? Que el talibán, viendo la cantidad de poder que está obteniendo de una forma casi, pensaríamos que muy sencilla, no tiene en estos momentos la disponibilidad de hablar, ¿verdad? Está en una posición de intransigencia completamente, aprovechando los vacíos para ellos ir ocupando espacios, y más bien por el contrario han hecho la manifestación de que si Turquía mantiene presencia, que en estos momentos hay unas 500 tropas turcas en Kabul, principalmente administrando el aeropuerto de Kabul, ellos van a verlos como una fuerza ocupante y van a empezar
también a gestionar ataques. Entonces hay que ver en los próximos días cómo se va cuajando esto para tratar de buscar, o que Occidente trate de buscar algún tipo de equilibrio, porque en las condiciones actuales están perdiendo no solamente el tema del conflicto como tal, sino que también están perdiendo un foco de influencia que es bastante importante por la posición estratégica en Asia que tiene el territorio afgano, ¿verdad? Y que eventualmente este va a ser aprovechado principalmente por China dentro de esta competencia de potencias que tenemos en estos momentos. Y qué interesante esto que menciona usted sobre China, porque precisamente hablando de consecuencias a nivel internacional, Alemania ya dijo que si los talibanes se instalan plenamente en Afganistán, se adueñan del territorio, ellos inmediatamente van a dejar de pues, dar los aportes económicos que le dan a este país. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto eso le puede importar a un grupo como este? El hecho de que, pues, que ya no tengan, que me imagino que otros países harán exactamente lo mismo, pero también entra esto que nos está mencionando usted, que hay otros que están dispuestos a reconocer un país poderoso como China también, que están dispuestos también a poner sus cartas sobre la mesa. Sí, acá quizás hay que tomar en consideración una situación que por desgracia vive Afganistán, ¿verdad? Afganistán es un país exageradamente pobre, ¿verdad? Y hay regiones del país que tienen hasta niveles escandalosos de pobreza. Además, es uno de los países con altos niveles de analfabetismo, por lo menos un 55%, 56%, según veía en una información que sacó el rotativo catarí Al Jazeera, ¿verdad? Casi un 56% de la población masculina afgana está en analfabetismo y casi un 30% de las mujeres están en una condición de analfabetismo. Entonces, estamos hablando de un país empobrecido, un país golpeado militarmente, un país que históricamente no ha dejado de estar de un conflicto a otro, van brincando de luchas en luchas, ¿verdad? Y se mantiene en una condición. Sí, un país como China, ¿verdad? Que mantiene este soft power, este poder blando a través de la diplomacia económica, les ayuda a solventar por lo menos algunos grupos sociales que tienen algunos problemas desde el punto de vista económico y estructural, es probable que China sea el gran ganador, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Igual es probable que Occidente opte, en el caso de que el talibán se instale ya de manera directa, que Occidente busque la forma de sancionarlo. Veamos también que además de China como potencia hegemónica global, hay potencias medias, como es el caso de Qatar, desde el punto de vista económico, que en Qatar existe una comitiva del talibán que está instalada como que si fuera una sede diplomática. Están dentro de Qatar. Entonces, recordemos que Qatar es uno de los países más ricos, ¿verdad? Es el principal exportador de gas del mundo y eventualmente podría haber dinero qatarí también invertido en proyectos en Afganistán para un tema de influencia. Pensemos que Qatar, además de tener una influencia económica, tiene una influencia ideológica muy cercana al salafismo de los hermanos musulmanes, que el salafismo, como les dije, es una variable anterior o previa a lo que es el wahabismo, que es de Arabia Saudita, pero el salafismo tiene una presencia todavía mucho más significativa. Y hemos visto el accionar económico de Qatar en otras coordenadas, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso actual de Libia, pues lo hemos visto también apoyando algunas de las operaciones militares que Turquía hace contra la región de Afrin al norte de Siria. Entonces vemos una potencia media, en este caso desde el punto de vista económico, como Qatar, que también podría estarse aprovechando de las circunstancias que está viviendo que está viviendo Afganistán, para poder meter un poco también de su propio beneficio y de su propia cuota ideológica y de participación, que eventualmente les dé un posicionamiento estratégico a un emirato o a un país que no es tan grande desde el punto de vista geopolítico, pero que desde un punto de vista económico, pues genera bastantes réditos, y lo vemos en otras áreas, ¿verdad? Creo que para nadie es un secreto la noticia de la semana que tenía que ver con Lionel Messi. Sé que estoy haciendo una mezcla aquí de temas bastante particulares, pero el PSG es de capital catarí, ¿verdad? Y hay quienes señalan
al PSG como un Estado equipo, ¿verdad? Asociándolo directamente a que el dinero sale de Qatar. Entonces, Qatar no es un actor menor dentro de estas circunstancias, donde ellos eventualmente también puedan tener algún tipo de participación desde el punto de vista económico, estructural y desde el punto de vista ideológico. China, desde el punto de vista ideológico, quizás no tenga tantísimo interés porque tiene sus propios problemas internos en la región de Xinjiang con los musulmanes de esta región, pero desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista económico y geopolítico, China es uno de los grandes interesados en poder meter, digamos, sus manos dentro de la situación afgana actual. Brian, voy a hacer un corte comercial que ya nos toca hacerlo y ya casi regresamos para seguir con esta conversación tan interesante. Son las 11:31 de la mañana. Hoy estamos en entrevista con Brian Acuña, analista internacional, sobre el avance de los talibanes en Afganistán, que ha sido una de las noticias internacionales pues más relevantes de los últimos días de la última semana. Ya regresamos. (11:31). ¿Y vos cómo pensás celebrarle a tu mamá? Bueno, te cuento que Claro tiene el mejor regalo porque te duplican tu recarga desde 1,000 colones. Además, al recargar 3,000 o más, recibís Facebook, Instagram, Waze y Twitter ilimitados por 10 días. WhatsApp por 30 días. Solo con Claro, claro que sí. Aplican restricciones. Más info en claro.cr. Ahora sí, vamos a la pausa y ya regresamos. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Si el apoyo fuera un deporte, las que se llevan todas las medallas son las mamás. Lindo, Lu, con todo. Bien, mi negra, vamos, dele, dele. Vamos, Cami, vamos, la salida salió bien, vamos, Kenneth, sí, mi amor, te felicito, me lograste. Sumate a Claro, vivamos toda la emoción de nuestros atletas y celebremos con mamá. Claro, patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional. Solo con Claro, claro que sí. La Asociación Obras del Espíritu Santo es una ONG que atiende a más de 70,000 niños de todo el país. Estamos pidiendo su colaboración en la campaña Días de la Solidaridad. Usted nos puede ayudar con alimentos no perecederos, arroz, frijoles y la leche que no nos puede faltar. ¿Nos ayuda? Este lunes 16 de agosto puede colaborar con esta linda campaña de 7 de la mañana a 6 de la tarde en las 7 provincias. Para saber cuáles son los centros de recolección, puede ingresar a la página web o de Facebook de la Asociación Obras del Espíritu Santo. También puede colaborar por medio de Simpe Móvil al 8367-7000. Hagamos la diferencia de un plato vacío a un plato con comida. La diferencia está en su corazón. ¿Nos ayuda? La Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo Pediátrico invita al Paliabingo el domingo 15 de agosto a las 7 de la noche en una transmisión vía Facebook Live a través de la página de Bingos de Costa Rica y de la Fundación. Para más información, contáctese al 2222-7000 o en la página web www.cuidadopaliativo.org. Paliabingo virtual. Hagamos que los números se conviertan en sonrisas. Sí o sí, vas a tener la mejor red. Sí o sí, con cobertura superior y la mejor experiencia en video. Porque con Colby Postpago, sí o sí, te conectás con un 30% de descuento en la mensualidad de tu plan desde 18,000 colones, impuesto al valor agregado incluido, con apps incluidas y más gigas. Adquirilo sí o sí en Colby.cr o en el app Mi Colby. Ve reglamento en Colby.cr. El Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia celebra 30 años de preservar y divulgar las reformas sociales. Recrea la vida política, familiar y médica del doctor, quien fue presidente de la República entre 1940 y 1944. También ofrece arte de creadores jóvenes y con trayectoria. Ubicado en Barrio Escalante, el museo está abierto de lunes a sábado de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Entrada gratuita. Institución del Ministerio de Cultura y Juventud. ¡Papi, la ropa! Ok, aquí voy.
Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud. Cierto, pa, pero además así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar. Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE, en alianza con Fundellantas, Riteve, Ministerio de Salud, Ecoins, Cemex y Cefía. Hola, ¿qué estás escuchando? ¿Puedo oír? Es una canción de rock, de pop. ¿Te preguntas dónde está la mamá de esta chiquita? Acá está, dejándola ser curiosa. Y Colby Postpago está con ella. Estrena celular con un pago inicial según tus posibilidades y 30% de descuento en la mensualidad de tu plan desde 18,000 colones, impuesto al valor agregado incluido. Colby, saltemos juntos. Ve reglamento y más información en colby.cr. Con un programa entretenido, dinámico y muy divertido, haremos de su lunes el mejor viernes de la semana. Yo soy Kim Loaiza y los invito a ser parte de Decímelo Bajito. Que no escuchan los vecinos. Yo soy Alonso Solís y les prometo que la vamos a pasar muy bien. Y yo soy Mimi Ortiz. Y este lunes a las 5 de la tarde, ustedes y nosotros tenemos una cita. Eso de bajito no nos va. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. 11:36 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en 7 Días Radio. Está hoy con ustedes Estefanía Colombari. Estoy conversando con Brian Acuña, analista internacional, sobre el avance de los talibanes en Afganistán, que ha sido una de las noticias a nivel internacional pues más relevantes de los últimos días. Brian, también para retomar un poquito, en este avance que hemos visto en los últimos días, queda entonces evidenciado que realmente a nivel de capacidad militar y por la preparación que tiene el ejército afgano lleva la de perder contra este grupo. Sí, además contemplando, ¿verdad?, del tema, nuevamente, el tema étnico. Difícilmente, aunque sean soldados del mismo ejército, del mismo país, difícilmente vamos a ver a un pashtún, ¿verdad?, tratando de asesinar a otro pashtún. Es probablemente que esto les dé también una desventaja. Son esas cuestiones que no se han tomado en consideración a la hora de crear toda esta estructura. Además, de nuevo, este es un país empobrecido y un país también con muchas carencias, un país donde se han dado muchas migraciones, tanto internas como migrantes que han salido por los conflictos desde hace casi 20 años. Y evidentemente no podemos esperar un país en estas condiciones de que pueda tener la capacidad de sostener un gobierno que es técnicamente como creado un castillo en el aire, ¿verdad? No tiene mayor asidero y ahora pierden el mayor respaldo que podían tener, y esto de nuevo los deja en una condición bastante lamentable. Entonces creo que el tema de la preparación militar, sin los insumos necesarios para un cambio en el desarrollo del país, ¿verdad?, que en realidad no se ha visto un desarrollo real en el país en estos 20 años de presencia occidental dentro de Afganistán, definitivamente no se puede aterrizar hacia algo que sea un poco más positivo, quizás para los propios afganos, ni siquiera para los intereses de las potencias occidentales. El gobierno afgano ha dicho que está dispuesto a compartir el poder dentro del territorio, pero al parecer esto tampoco es como que una propuesta muy nueva, sino que ya eso se ha hablado en el pasado. ¿Qué tanto podría funcionar una negociación con líderes de los talibanes en esta línea? ¿Qué cree usted, Brian? No creo, digamos, si hay algo que nos queda a nosotros muy claro, es que en el ejercicio del poder, el ejercicio hace que se quiera tener el poder por completo. Entonces, es muy probable que les van a intentar dar la posibilidad de tener una salida medio honrosa, ¿verdad?, del poder, y que al final de cuentas le tengan que ceder todo al talibán. El talibán no va a querer ceder el poder. Son grupos demasiado aguerridos que están acostumbrados a tomar todo, ¿verdad?, o a quedarse sin nada.
no les ha importado, ¿verdad? A través también de la historia han demostrado que aunque se encuentren en una desventaja militar o lo que sea, van a luchar aguerridamente hasta el final y ellos van a seguirlo ejecutando. Ahí quizás lo más grave es el tema relacionado con los derechos humanos, que quizás es un aspecto que no hemos mencionado mucho y que se teme que otra vez se vuelva a dar una cuestión de violación a los derechos humanos, y ya se han dado acusaciones, ¿verdad?, de guerreros talibanes que atacan viviendas exigiendo que entreguen a las mujeres que tengan más de 12 años para que se conviertan en esclavas sexuales o que se conviertan en esposas de estos mujahidines talibán, ¿verdad?, estos guerreros del talibán. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de llegar a un acuerdo, como nosotros lo contemplamos en Occidente, no lo veo factible en estos momentos, y por el contrario, más bien vamos a ver una toma todavía mucho mayor del poderío del talibán a lo largo de los próximos días. Ya tomaron Kandahar, tienen técnicamente rodeado Kabul, ya Estados Unidos mandó, ¿verdad?, para que se lleguen a evacuar los soldados que les quedan dentro de la ciudad, y eventualmente van a quedar a la gracia de Dios, por decirlo de alguna forma un poco popular, ¿verdad? Y al final de cuentas, el talibán va a optar o va a terminar por tomar todo el poderío del país, porque además los países occidentales ya han dicho de que a pesar del avance que ha tenido el talibán, ellos no van a volver a confrontarlos, ¿verdad? Bueno, eso se dice también de la boca hacia afuera, pero han asumido de que ellos no van a seguir enfrentándolos y que van a optar directamente por la salida que ya tienen contemplada desde hace ya rato, ¿verdad? No es algo que se le pueda atribuir tampoco al gobierno de Biden, no es algo tampoco que se le pueda dejar exclusivamente al gobierno de Trump, sino que ya desde la época de Obama se venía planteando, y era una crónica, ¿verdad?, de un retiro anunciado, ¿verdad? Esto que al final de cuentas se llegue a ejecutar, porque al final faltó una estructura de inteligencia mucho más profunda para poder entender, digamos, los alcances que iba a tener este conflicto y hasta dónde, digamos, tenían que llegar y cómo tenían que abordarlo. ¿Qué tanto esta situación podría ayudar a que otros grupos también se vayan fortaleciendo en los países de Medio Oriente, como Al Qaeda, como el ISIS? ¿Cuánto podría impactar esto? Impactan en el grado en el que tengan fuerza a lo interno de los propios territorios, ¿verdad? Si me preguntas cuál Al Qaeda o cuáles de las células de Al Qaeda creo que pueden tener eventualmente algún tipo de empoderamiento, serían las células que estén dormidas a lo interno de Afganistán, y es probable también, ¿verdad?, porque casi que genera un efecto rebote, las células de Al Qaeda que puedan estar dormidas o que no estén tan activas en un país como Pakistán o dentro de Asia Central. Eso podría ser lo que se ocasione, pero de nuevo, Al Qaeda ha demostrado que, a diferencia, por ejemplo, del Talibán, que sí busca conformar un gobierno y por eso le llaman Emirato Afgano, eventualmente Al Qaeda no es tan estructurado como para buscar la creación de un emirato. Por lo menos no han dado ese tipo de manifestaciones como sí lo hizo en algún momento Daesh, que lo hizo hasta estructural y estuvo a punto, ¿verdad? O en algún momento a grandes partes del territorio le llamaron califato islámico. Del mismo modo, en el Medio Oriente, ¿qué tan fuertes están en estos momentos las células como Al Qaeda o las células como Daesh? En estos momentos no demuestran tener una fortaleza tan grande. Esta victoria sería una victoria local de las células que están presentes en este territorio, ¿verdad?, en el territorio afgano, y que eventualmente, por un efecto rebote, despierte un poco las células que están del otro lado, pero no lo suficiente, porque la situación política de los otros territorios es completamente distinta. Entonces, desde ese punto de vista, no veo, digamos, un despertar así masivo del Daesh o de Al Qaeda en Irak o en Siria, ¿verdad?, más allá de lo que ya generan en estos momentos, y no acumula, digamos, no envalentona a otras agrupaciones, porque tampoco tienen el músculo militar o el músculo político en estos momentos para tomar ese tipo de riesgos en los territorios donde están asentados. Tenemos que dejar de ver, digamos, a las organizaciones de esta índole como que si todas fueran homogéneas dentro de su accionar en los diferentes territorios, y hay que verlos como que si fueran
organizaciones clánicas también, ¿verdad? Casi que Al-Qaeda funciona como un clan aparte en Afganistán, a Pakistán, a Libia, a Somalia, etcétera. Todos los países donde están asentados funcionan como un clan completamente individual, donde van ganando fuerza y lo que se dan mutuamente es apoyo y desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista ideológico y moral, pero fuera de eso, a lo interno de cada territorio tienen su propia forma de funcionamiento, tienen su propio liderazgo. Si ese liderazgo se ve golpeado o decapitado, que es una de las maneras en las que se le llama en la teoría de la lucha contra el terrorismo, eventualmente va a venir un nuevo líder y van a seguir los movimientos operacionales, van a cambiar sus estrategias, van a ser menos beligerantes y más activistas, etcétera, etcétera. O sea, todos estos grupos tienen un funcionamiento muy específico dependiendo de las zonas donde estén ubicados. No son tan estructurados a modo de Estado, porque hasta este momento, salvo Daesh, en algún momento no tuvieron, digamos, como una estructura cuasi estatal, y el mismo Daesh en su momento funcionaba a un interno de movimientos de clanes o de liderazgos que encabezaban diferentes ciudades, ¿verdad? Como que si fueran eyalatos o emiratos, donde tenían su propio líder que obedecía directamente al gobierno central ubicado en Bagdad o en las regiones iraquíes, perdón. Entendiendo que en este momento los talibanes pues tienen todo a su favor para avanzar y apropiarse por completo del territorio afgano, más bien qué elementos tendrían que suceder en el caso mínimo de que fallaran en su cometido, qué aspectos deberían de suceder de acuerdo con su opinión para que ellos no lograran lo que están cometiendo. No sé si algún tipo de fracturación a lo interno del grupo. ¿Qué tendría que suceder? Para que se dé una fracturación a lo interno del grupo, para que se dé tal vez, que se depongan un poco de su accionar, tendrían que asesinar a alguno de los líderes principales, o sea, una decapitación de uno de los líderes principales, pero esto podría generar dos efectos. El primer efecto es que depongan las armas por un tiempo X, y el otro es que más bien entren con más furia, ¿verdad? En las condiciones actuales, donde están queriendo arrasar con todo, ellos están más bien por el contrario tomando posesión o están tomando por prisioneros a los líderes de las ciudades más importantes, de todas estas capitales que han ido tomando el control a lo largo de las últimas semanas, ¿verdad? De todas esas provincias donde han ido tomando en la capital de la provincia control, ellos han tomado prisioneros a los principales liderazgos. Para que se pueda dar algún tipo de deposición, lo que se tendría que hacer es fortalecer, digamos, de alguna forma, con armamento o mantener algún tipo de soporte militar para el ejército afgano, que ellos decidan no retirarse como han hecho en algunos de los casos donde han tomado la decisión de retirarse, donde han tomado la decisión de ni siquiera luchar contra el talibán, sino que sencillamente ponen las armas y se retiran. Tendría que haber, digamos, un grupo que no tome esta determinación, que sienta un apoyo importante desde el punto de vista militar y que se pueda dar, digamos, una respuesta que los lleve quizás a una condición similar. No podemos equilibrarlas o compararlas a cómo está Siria, ¿verdad? De poder fragmentar las zonas de influencia del talibán y las zonas de influencia de los grupos contrarios al talibán, pero en las condiciones que están en la actualidad, Afganistán, es probable más bien que veamos todavía mayor arrastre por parte del talibán y que dejen Kabul a lo último ya por una cuestión técnica, que al final de cuentas quede Kabul entre los últimos territorios tomados, pero que se mantenga, digamos, esta misma dinámica de arrastre que está teniendo hasta estos momentos la organización islamista talibán. A nivel humanitario, esto evidentemente provoca desplazamientos y podríamos estar viendo el traslado de migrantes a otros países de la región, incluso pensando en Europa también. Sí, y ya existen, ¿verdad? Bueno, internamente se habla de casi 400,000 desplazados internos. Obviamente, conforme van subiendo los picos de violencia en algunas zonas, pues se va viendo las movilizaciones masivas de personas. Hay grupos que la tienen más difícil para poder moverse internamente. Hablaba ahora del clan Hazara, ¿verdad? Que son chiitas y que no son muy bien vistos por algunas
corrientes suníes, ¿verdad? Que tienen una posición bastante radical con respecto a esta minoría religiosa. Y a nivel de refugiados alrededor del mundo se habla de más de 2,5 millones de refugiados afganos que están fuera, digamos, del territorio propiamente y que están principalmente enfocados o dentro de los países de Asia Central. Se habla de Turkmenistán, de presencia en Tayikistán, Irán, Pakistán y otro porcentaje muy, muy importante que se ha ido para Europa, ¿verdad? Que, obviamente aquí el principal receptor de estos migrantes o estos refugiados ha sido Pakistán, pero también han existido migrantes que están asentados en Europa, ¿verdad? Con todo lo que esto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista hasta de seguridad para los propios países europeos, significa tener estos migrantes donde no se tiene necesariamente un control de qué es lo que está entrando o lo que está llegando directamente al continente. Y por último, esta clase de conflictos normalmente aquí en este lado del mundo nos parecen muy lejanos. ¿Cuánto puede afectar a nivel de geopolítica lo que sucede en esta parte del mundo? Esta clase de conflictos que obviamente desde el punto de vista occidental parece como, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, pero esto impacta de alguna manera lo que sucede de este lado del mundo. Sí impacta, digamos. Bueno, desde un punto de vista estratégico, ya había contado de que desde el punto de vista estratégico impacta en el hecho de que se pierde todavía mucho más influencia en una región cardial como lo es Asia, ¿verdad? Para los intereses de todas las potencias existentes, tanto potencias globales como potencias medias, pero por el otro lado también impacta desde el punto de vista de la seguridad internacional, el efecto, ¿verdad?, que genera desde el punto de vista humanitario las migraciones masivas de seres humanos y evidentemente también desde un punto de vista de la seguridad global y que esto necesite o amerite desplazamientos de militares porque las cosas están saliendo de control, ya se sale, digamos, un poco de solo la frontera afgana y empiezan a tocar otras zonas que pueden ser importantes. Pakistán, o que esto también de alguna manera involucre a la India o que metan a China, etcétera. O sea, de alguna forma va generando un efecto dominó desde el punto de vista de la seguridad internacional que puede tener una afectación de carácter global. Obviamente que no lo vamos a ver en el inmediato, no es que mañana Costa Rica sufre un impacto generalizado por lo que ocurre en Afganistán, porque definitivamente Costa Rica no tiene, digamos, pues ese nivel de contacto con la región, pero si eventualmente países con los que Afganistán tiene algún tipo de participación desde el punto de vista político, estratégico y demás, Estados Unidos, países europeos y demás, evidentemente algunos temas relacionados con economía, algunos temas relacionados con cuestiones de seguridad internacional llegan a afectar de alguna forma también lo que ocurra en los países centroamericanos. No es una afectación directa, esto tiene que quedar claro, pero las afectaciones indirectas de alguna manera también llegan en alguna forma a minar o a golpear sistemáticamente lo que ocurra en las diferentes partes del mundo, lugares que reciben una afectación inmediata y otros países que lo van a ir recibiendo de manera un tanto más paulatina. Muy bien, Brian, le quiero agradecer por este tiempo que nos dedicó para poder profundizar pues en esta noticia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, que evidentemente va a seguir generando noticia en los próximos días y semanas. Muchísimas gracias por su tiempo. No, con mucho gusto, estamos a la orden y estoy seguro de que esta noticia pues seguirá sonando las próximas semanas porque esto técnicamente podemos decir que va comenzando un nuevo capítulo de lo que es la historia afgana, que además es muy triste porque es un país que, aparte de empobrecido y la situación social que vive, no se detiene, digamos, a través de la historia, de pasar de un conflicto a otro y de ser también, estar en medio de conflictos dentro de la región que lo involucra de alguna forma en los intereses de potencias hegemónicas o de potencias medias que están involucrados dentro de la zona. Claro que sí, continuaremos dándole el seguimiento. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Con mucho gusto, que estén muy bien.
Gracias, y gracias a usted que nos siguió en este 7 días radio del día de hoy. Muchísimas gracias. Será entonces hasta el lunes a las 11 de la mañana aquí en este mismo espacio y a las 8 de la noche en nuestra versión de televisión por Teletica Canal 7. Estuvo con ustedes Estefanía Colombari. Que tengan un excelente fin de semana y un muy feliz Día de las Madres. Que disfruten muchísimo. Hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia. 7 días radio, de lunes a viernes de 11 a 12 mediodía por Teletica Radio 91.5. Generamos conversación. El Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia celebra 30 años de presencia.